Sereno toda la fue voluntad de asesinado trabajar al y intentar sacar frustrar adelante asalto en fiesta de Muchas gracias, promoción Fabiola en Morales, Santa regidora de la Anita. Municipalidad El de sereno Lima. del Vamos distrito ahora a de recordar Santa un terrible Anita, momento Vicente en el que Artemio Quispe un Cumba, quien miembro del prestaba Sereno servicio de seguridad en sus días de Franco, murió tras recibir 2 impactos de balas en el momento en que se enfrentó 2 delincuentes que ingresaron a robar a un local donde se llevaba a cabo una fiesta de promoción. El local estaba ubicado en la avenida Ferrocarril. Personal del Serenazgo de Santa Anita trasladaron a Quispe Cumba al hospital de Bravo Chico, pero debido a sus heridas, 2 impactos de bala a la altura del pecho, falleció en el camino. Minutos después del terrible hecho, las fuerzas del orden intervinieron a 3 personas, de los cuales uno era peruano y el resto de nacionalidad venezolana. La captura se realizó luego de que la policía, gracias a las cámaras de videovigilancia, identificara al vehículo que participó en el asesinato del Sereno. Bien, esto que veíamos, lamentable, ocurrió a finales del año pasado, este 2023, donde un sereno de Santa Anita fue asesinado, fue abatido lamentablemente por delincuentes en medio de, era una fiesta infantil, verdaderamente lamentable. El fin de año, fiesta de fin de año de un nido, entraron delincuentes y el sereno, bueno, un hombre valiente, trató de enfrentarse contra estos delincuentes, pero lamentablemente fue asesinado. A raíz de eso y a raíz de, obviamente, otros eventos de alza criminal, Alejandro Muñante, quien nos acompaña ahora, ha presentado un proyecto de ley, va a presentar, o al menos ha presentado la iniciativa de dicho proyecto. Alejandro, buenas noches, bienvenido a Mundos Paralelos. Buenas noches, Pancho. Muchas gracias por la invitación y feliz año. Feliz año, feliz Navidad también. Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, veíamos el video, tenemos acá este proyecto de ley o esta iniciativa, esta intención de presentar el proyecto. Cuéntanos un poco de qué se trata. El proyecto de ley ya ha sido presentado. Lo que buscamos es otorgarle a la justicia una nueva herramienta para poder combatir la inseguridad ciudadana. No somos de la opinión cerrada de que endureciendo las penas se va a acabar con la delincuencia. Obviamente eso no es la solución perfecta. Sin embargo, consideramos que, dadas las circunstancias en las que vivimos, con esta creciente inseguridad, la justicia necesita más herramientas para poder combatirla. Bien. Y consideramos que estas acciones que tú has mostrado sí ameritan una mayor sanción. Me han reclamado algunos ciudadanos diciendo, ¿y por qué cuando se mata a cualquier ciudadano también tiene que ser cadena perpetua? Pienso que sí, pero digamos que el robo agravado con consecuente muerte ya está penalizado con cadena perpetua. Por ejemplo, el secuestro con consecuente muerte también tiene cadena perpetua. Quienes no tienen cadena perpetua son los delincuentes que abaten a los serenos y a los policías, ¿no? Y que cuando les imponen la pena, según el Código Penal, existe una duración entre 25 a 35 años. Lo que estamos proponiendo nosotros es que esto se suba a cadena perpetua. Pero ¿no es 25 a 35 años ya una cantidad de años suficientes como para que el criminal, el delincuente o el potencial criminal evite cometer el crimen y aún así vemos que se cometen? ¿Por qué es que cambiando o aumentando la pena tendríamos realmente una variación? Yo creo que es un elemento persuasivo más para poder aplacar un poco esta delincuencia que no tiene límites. Si bien es cierto, ya es fuerte el tiempo de la pena, sin embargo, nosotros estamos precisando que es para cuando la muerte ocurre en medio de una intervención, un operativo o una detención policial, ¿no? Y es que cuando el delincuente saca su arma para poder contrarrestar la intervención policial o de serenazgo. Como lo que vimos en el video, por ejemplo. Sí, matan. Como en el caso de lo que pasó en Santa Anita. Teníamos, por ejemplo, el caso del maldito Cris, ¿no? Que fue conocido justamente por dispararle en la cara a un sereno que lo intervino. También tenemos los casos de policías a las cuales también asesinan, les roban su arma de reglamento y con la misma arma de reglamento los terminan matando. Yo creo que frente a esa situación que estamos viendo de manera bastante seguida ya en nuestro país, amerita un reajuste en las penas. Repito, no considero que esto pueda ser la gran solución al problema, porque la inseguridad es mucho más compleja que esto, pero soy de la idea que la justicia necesita más herramientas legales de manera contundente para poder combatirla. ¿Tú crees que esto va a asustar a los potenciales criminales o es simplemente para hallar la justicia? Lo que busca el Código Penal a través de su articulado es persuadir y prevenir el delito, ¿no?
Si esto ayuda para prevenir que estos delincuentes puedan seguir matando policías o serenos, a buena hora. Si es que aún con esta ley sigue ocurriendo, bueno, ya sabemos que ese delincuente se va a ir de por vida a la cárcel. Ujú. En otra entrevista, no recuerdo en qué momento la tuviste, creo que la compartiste en tus redes sociales, tú reconoces que efectivamente ese tipo de criminales que están dispuestos a matar ya tienen un umbral moral, digamos, distorsionado. Son Exacto. inmorales por naturaleza y ese tipo de acciones, que pueden estar muy bien intencionadas, no van a tener verdaderamente el efecto en ellos. Entonces, ¿cómo podemos medir, cómo vamos a medir si es que tu iniciativa verdaderamente tiene un efecto positivo? Mira, lo vamos a ver en el tiempo, sin duda, ¿no? Sin embargo, creo yo que el Congreso, el Poder Ejecutivo, no se puede quedar con los brazos cruzados cuando estamos viendo una incidencia delictiva, ¿no? Que los delincuentes han empezado a matar sin ningún tipo de contemplación a serenos y policías, ¿no? Antes ocurría, por supuesto que sí, pero lo que estamos viendo ahora es, digamos, sin precedentes en la historia de nuestro país. Entonces se necesita que el Código Penal esté a la altura de esa situación. Tú has mencionado hace unos instantes que efectivamente la criminalidad es multiproblemática, por decirlo de alguna manera. No solamente es el tema de la pena, sino hay otras aristas. Así es. Conversando con exministros del Interior, con especialistas en seguridad, ellos también resaltaban la problemática, uno, que es el hacinamiento que hay en las cárceles, luego también que sueltan a los criminales o que se demoran meses antes de ser procesados. ¿Cómo podemos enfocarnos en eso, en todo caso, para tratar de no solamente ir por el lado de la pena, sino por el lado de la prevención, el lado del aumento de la seguridad en las calles? Mira, una deuda que tiene el gobierno con el país es la construcción de más centros penitenciarios. No me gusta, a nadie le gusta que nuestros recursos se destinen para crear cárceles, ¿no? Que preferimos que se construyan colegios, hospitales. Sin embargo, tenemos también una brecha enorme en cárceles, ¿no? El propio Tribunal Constitucional en una sentencia declaró el estado de cosas inconstitucional el hacinamiento en los penales. Y es que los penales que hoy día tenemos no están construidos para albergar la cantidad de gente que tienen. Entonces es necesario la construcción de más penales, ¿no? Incluso la propia presidenta Boluarte señaló de que se iban a construir hasta 2 penales en nuestro país. Eso podría de una u otra manera mitigar el hacinamiento. Todavía tenemos un grave problema de criminalidad en las calles. La solución no es sacarlos tampoco a las calles, ¿no? Como pretende el gobierno al quitarles, al liberar a aquellos que tengan una pena no mayor de 10 años. Yo creo que también eso es un error. No se puede, digamos, la ciudadanía no puede pagar los platos rotos de una ineficiente política penitenciaria. Creo que ahí sí se necesita un poco de inversión, creo que existen los recursos para construir al menos 2 penales de envergadura grandes que puedan albergar a esta cantidad de gente y a la par, no como única solución, sino a la par, también políticas de prevención, por supuesto. Faltan psicólogos en los colegios, ¿no? Las conductas disuasivas, o disociales o violentas se pueden detectar desde temprana edad, ¿no? En estudiantes de primaria, de secundaria. Y para eso se necesitan más profesionales psicólogos en los colegios que lamentablemente no existe. Yo voy a los colegios nacionales en mis semanas de representación a nivel nacional, llevando la campaña Conoce tu Constitución y trato un poco de averiguar el estado situacional de ese colegio que son emblemáticos, que albergan a 5.000, 6.000 alumnos y solamente tienen un psicólogo. Para todo el colegio. Psicólogos para diferentes turnos para todo el colegio. Eso es insuficiente. Entonces, si realmente queremos promover una política de prevención, comencemos con la atención psicológica en los colegios, sin abandonar las políticas de represión que también son necesarias, endurecimiento de penas y construcción de cárceles, por supuesto. Nuevamente sobre el aumentar las penas, esto trae recuerdo, lo que también sucedió el año pasado, que se aumentó la pena para robo de celulares. Lo que podría finalmente suceder es que comience a elevarse todas las penas de todos los tipos de delitos como una forma para aminorar la criminalidad, pero que el efecto no sea el mismo, porque si finalmente le ponemos cadena perpetua a todo, estamos poniendo todo tipo de crímenes al mismo nivel, y obviamente hay una diferencia. No, por supuesto, hay que aplicar un
criterio racional y proporcional a la imposición de las penas, ¿no? No todos los delitos tienen el mismo efecto sobre la sociedad, pero hay delitos tan graves como el asesinato a un policía que te defiende, ¿no?, de un robo o de un secuestro, que necesita pues ser reivindicado, ¿no? Entonces hay cosas que sí se tienen que modificar en el Código Penal, pero pasa también, por supuesto, por una correcta política de aplicación de la ley, ¿no es cierto? O sea, la Policía Nacional, los agentes del orden, tienen que tener una mejor política operativa para justamente prevenir el delito. El tema de robo de celulares, sabemos que existen estos mercados negros que la ciudadanía conoce además, no hay que ser un experto en criminalística para saber dónde venden los celulares robados, como para poder realmente allí aplicar una certera política de prevención. Lamentablemente no lo estamos viendo y en eso llamamos la atención al gobierno, porque la Policía Nacional es parte del gobierno, ¿no es cierto?, pertenece al Poder Ejecutivo, al Ministerio del Interior, y a ellos les compete aplicar esas políticas. Por eso que nuestra crítica siempre va a ser en ese sentido, de no tener una correcta política de seguridad ciudadana y que conlleva justamente a que la gente sienta cada vez más que está súper insegura en las calles de nuestro país y en cualquier ciudad de estamos poniendo país. todo mencionado lo de los mercados negros y eso quiero también preguntarte un poco sobre lo que conversaba con la primera invitada, porque al fin y al cabo tú también eres de Renovación Popular. Rafael López Aliaga, líder de la Renovación Popular, ha cumplido un año al mando de la Municipalidad de Lima. ¿Cuál es tu apreciación, la evaluación que le darías tú a este primer año de gestión de líder de Renovación? Yo entiendo que para poder realmente ver obras, para poder que la ciudadanía pueda observar que su ciudad avanza, en principio hay que hacerlo sobre, digamos, sobre el orden, ¿no? Sobre las cuentas claras. Y eso es lo que Rafael López Aliaga siempre ha comunicado, ¿no? El hecho de poner en orden las cuentas para, en base a eso, comenzar a abrir el mercado, comenzar a poner mucho más atractivo la administración frente a la inversión extranjera, que es lo que necesitamos, justamente porque Lima no tiene el presupuesto necesario como para poder desarrollar obras de envergadura. Estuvimos hace unas semanas atrás, antes de que se discuta la ley de presupuesto, solicitando estas partidas adicionales que la municipalidad estaba pidiendo para poder, digamos, aplicar mejores políticas sociales e incluso el mejoramiento de la infraestructura. Por ejemplo, vamos a ser el próximo año, este año ya 2024, anfitriones de APEC. Así es. Y lo que se quiso solicitar a través de la ley de presupuesto es una partida adicional para poder embellecer el centro histórico. Lamentablemente, los partidos políticos representados en el Congreso se negaron ante esa posibilidad y no le dieron esa partida presupuestal. Entonces, pasa también por un problema de falta de presupuesto, que espero que con estos bonos que se han dado, comencemos ya a ver las obras que Rafael nos ha prometido. Antes de pasar al segundo tema, que es el tema del oficial de la igualdad, quiero también, tú mencionabas lo de los mercados negros, un poco como la crítica al alza de la criminalidad, pero no hay responsabilidad en la gestión de Rafael López Aliaga de no saber cómo solucionar la problemática de mercados negros, que como tú bien has dicho, todos sabemos dónde se encuentra. Mira, Rafael y la Municipalidad de Lima es coadyuvante a la labor del Ministerio del Interior, porque eso es un tema que atañe principalmente al Ministerio del Interior. Lo que hace la municipalidad es, a través de sus cuerpos de serenazgo, es coadyuvar a la seguridad ciudadana, a la seguridad interna, a la seguridad local, pero principalmente quien se encarga de poder, digamos, intervenir esos centros donde existen estos mercados negros es al Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional. Y eso es lo que no estamos viendo, ¿no? Rafael López Aliaga, por más buena intención que tenga, al ser un cuerpo serenazgo, no es la policía, ¿no? No puede hacer intervenciones incluso con las fuerzas del orden. Entonces ahí hay un problema. Entonces creo que sí puede ser un gran aliado las municipalidades de la seguridad ciudadana, pero si esto no lo lidera el Ministerio del Interior, poco o nada se va a hacer. Vamos al segundo tema y para eso vamos a poner un video que tú subiste hace unos días y se hizo viral sobre el oficial de la igualdad. Vamos a verlo.
No ha acabado el año 2023 y ya nos hemos enterado que el globalista gobierno de la señora Dina Boluarte, aprovechando las fiestas de fin de año, ha publicado un nuevo decreto en contra de la libertad y del derecho de todos los peruanos. Se trata del Decreto Supremo 013-2023-MIM, un decreto que implementa el oficial de la igualdad, una especie de policía de pensamiento al fiel estilo orwelliano, que se encargará de fiscalizar que todas las entidades públicas se sometan a la ideología de género. Una suerte de mercenario. Bien, bueno, eso es un fragmento de un video que es un poquito más largo. En conclusión, o al menos en la teoría, lo que ha pretendido la ministra Tolentino, la ministra de la Mujer y Población Vulnerables, es que en todas las instituciones públicas del Perú deberán contar con un oficial para la igualdad, persona que estará encargada de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Bueno, ¿Suena algo positivo? Suena bonito, suena bonito. Este decreto supremo se suma a otro que ya existía desde el año 2022, me estoy refiriendo al 010-2022, que obliga a los funcionarios y servidores públicos a tomar cursos de género, ¿no? Para poder salvaguardar sus puestos laborales. Este nuevo decreto es el 013-2023 que se emitió el 30 de diciembre, o sea, en medio de las fiestas de fin de año, donde se establece un oficial de la igualdad, que no es otra cosa, como yo lo he denominado, policía de pensamiento, porque ellos se van a encargar de que todas las entidades públicas acaten las políticas de género. No solamente es la ley de oportunidades, de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, también son las diferentes disposiciones que sobre el enfoque de género se han dado en todos los estamentos del Estado, municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, etcétera. Como por ejemplo, para tratar de aterrizar un poquito más las ideas, ¿qué tipo de políticas de género serían las que se están instaurando? Por ejemplo, el enfoque de género en su totalidad. Pues estamos viendo ahora, hemos llegado al absurdo de comenzar a ver, por ejemplo, administración del agua con enfoque de género, ¿no? Fuerzas Armadas con enfoque de género, etcétera, etcétera. Entonces, el enfoque de género es un enfoque transversal que atañe a todos los estamentos del Estado en todos los sectores que uno no se puede ni siquiera imaginar. Los congresistas también tienen que pasar por un tipo de escrutinio. Hay políticas de género también, por supuesto, porque esta es una concepción ideológica que se ha impuesto a través del Estado y que no reviste oposición, ¿no? Esta es una concepción particular de la sexualidad humana, hay que entenderlo así, porque como pueden haber otros enfoques, otras expectativas de la sexualidad que el Estado ha adoptado y que lo impone a través de la fuerza coercitiva, porque estos señores de la Oficial de la Igualdad lo que van a hacer es emitir informes. Y si algún funcionario público en su pleno ejercicio de libertad de expresión, conciencia o de pensamiento cuestiona este enfoque porque considera que no es, digamos, lo más apropiado y porque además contamos con la data suficiente como para demostrar que el enfoque de género no ha servido para nada, por lo cual se ha proyectado, ya tiene más de 10 años implementado en nuestro país y las cifras de violencia contra la mujer, de embarazos adolescentes siguen en aumento. Entonces se le inyecta más y más cantidad de dinero y no está sirviendo para nada. Entonces, un funcionario, un servidor público, que bajo esta información y bajo su derecho pleno a la libertad de conciencia y libre desarrollo y bienestar se oponga a estas iniciativas, podría ser acosado laboralmente y después despedido justamente por estos señores que ahora se llaman oficiales de la igualdad. O sea, por poner un ejemplo, si se llegara a implementar de la manera en la que la ministra, tal vez la presidenta también, quien ha propuesto este decreto, se llegara a implementar en una institución pública, si una persona dice que los hombres no pueden menstruar, él podría perder su posición. Podría hacerlo, ¿no? O el simple hecho de decir, por ejemplo, los hombres tienen pene y las niñas tienen vagina, por ejemplo. Eso es considerado transfóbico según el enfoque de género, ¿no? Por ejemplo, que el aborto es un delito, también bajo el enfoque de género, esto es un atentado contra los derechos de la mujer. Y así, etcétera, etcétera. El matrimonio igualitario, lo que tú puedas imaginarte bajo este enfoque. Dar una opinión contraria sería un acto... Podría ser una infracción. Incluso hasta un acoso, podría ser tratado hasta como un acoso político a las mujeres dentro del espacio laboral.
O sea, el espacio, el campo de acción de estos señores se extiende porque incluso el propio decreto que tú has mencionado señala en uno de los incisos del campo de acción es que todas las demás medidas convenientes que crean necesarias. Entonces, eso le abre la puerta a un cajón desastre para que estos señores actúen como una especie de Gestapo, ¿no? Y hay que decirlo, así como la experiencia nos ha demostrado de policías de pensamiento al fiel estilo orwelliano, que van a fiscalizar de que todos los servidores y funcionarios puedan acatar esta ideología. Entonces ya no hay libertad de conciencia, ya no hay libertad de expresión, ya no hay libertad de pensamiento en nuestro país si es que esto se llega a implementar tal cual la ministra lo ha promovido. Eso es algo inimaginable. O sea, en gobiernos anteriores no habíamos visto este nivel de intervencionismo en los servidores y trabajadores públicos. Tú, vemos ahora en tu Twitter, dices, promoveremos la interpelación por este y otros temas ideológicos que la ministra ha decidido impulsar. ¿Cuáles son los otros temas ideológicos? Estos dos decretos que ya te he mencionado, uno que obliga a los trabajadores públicos a tomar curso de género, que por supuesto sabemos que también es corrupción, porque ahí hay un despilfarro del tesoro público. O sea, si tú estás invirtiendo en una política que te ha demostrado en el tiempo y con cifras que no sirve, eso es despilfarro. Y porque además sabemos que quienes dan estos cursitos de género son las ONGs feministas o ONGs de género que siempre han estado ahí para poder lucrar de la plata de todos los peruanos. Entonces, tenemos este decreto, tenemos el que ha salido de oficial de la igualdad, que ha sido promovida por la misma ministra. Tenemos también una declaración de la ministra que ha dicho, y no sé si lo ha podido concretar, de una acción de inconstitucionalidad contra la ley que nosotros aprobamos que protege al concebido, que le reconoce y fortalece sus derechos constitucionales como la vida, la dignidad, como la protección de su integridad física y psicológica. Entonces, si tenemos una ministra que militantemente nos está diciendo que está promoviendo el género a través de decretos y que se opone a todo aquello que represente una amenaza contra este enfoque de género, entonces yo creo que es una ministra que debe responderle al país si realmente está allí para poder sacar cara por todos los peruanos, sobre todo por la niñez que ahorita está tan descuidada, o es que se va a dedicar a emitir decretos de esta naturaleza que está debidamente probado que no sirven para nada y lo que hace más bien es coartar derechos y libertades de los peruanos. Cuando suceden ese tipo de hechos donde tú criticas, por ejemplo, los decretos que promueve el Ministerio de la Mujer, inevitablemente vamos a Argentina, tenemos a Javier Milei, tú estuviste ahí cuando él asumió como presidente. Su política o parte de la campaña política de Javier Milei era eliminar muchos ministerios. Así es. ¿Tú consideras que ministerios como el de la mujer y de poblaciones vulnerables debería ser eliminado o debería ser absorbido por otro? Bueno, si yo tuviese la capacidad de decidir sobre ese tema, yo creo que sí. Yo creo que el Ministerio de la Mujer junto con otro ministerio deberían ser eliminados. Y algunas de sus funciones podrían ser parte de otro ministerio, ¿no? Puede un ministerio como educación podría absorber, ¿no?, otras funciones. Por ejemplo, hoy día tenemos ministerios que prácticamente cometen duplicidad de funciones, ¿no? El mismo Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Inclusión Social a veces pareciera que es lo mismo, ¿no? Porque la misma población se confunde sobre la duplicidad de funciones. Entonces, en nuestro país creo que Ministerios de Cultura, Ministerio de Ambiente, y ahora se quería crear otro, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. No es otra cosa que el ensanchamiento del Estado para poder coartar más libertades de los ciudadanos. Y yo creo que sí. O sea, si me preguntas si es que el Ministerio de la Mujer debería ser eliminado o debería ser absorbido por otro ministerio a efectos de que podamos tener un ahorro del gasto público y una mayor efectivización de las políticas, yo creo que es lo correcto. Bueno, invitamos a la ministra para que venga al programa y dé su descargo, para que explique o justifique este decreto que promueve este tipo de, nuevamente, oficial de la igualdad. Vamos a ver qué tiene que decir la ministra. Pero bueno, Alejandro Muñante, muchas gracias por acompañarnos en Mundos Paralelos. Primer programa